No es por nada, pero la verdad, qué buen mate. Capaz que hago otro, ¿no? Sí, pero no anda la pava eléctrica. ¿Cómo que no anda? ¿Qué pasó? No anda, no prende. Bueno, no sé. Vamos a ver qué pasó con la pava entonces. Esta es la base de la pava. Aquí abajo tenemos la placa característica que nos brinda el fabricante, donde tenemos reflejada la tensión de trabajo, la frecuencia y la potencia. Estos datos nos van a servir para cuando hagamos la medición de la resistencia, corroborar que los parámetros se encuentren dentro de los establecidos por el fabricante. Lo primero que vamos a hacer es desarmar estos dos tornillos y con ayuda del destornillador plano vamos a empujar esto hacia arriba de esa manera. Tenemos la tapa, la vamos a dejar de un lado y sacamos esta parte. Esto sería la alimentación del circuito de la pava eléctrica, donde tenemos la bornera de fase, neutro y tierra, y a través de esta bornera de plástico se conecta a la que está por debajo de la pava y así genera la alimentación a todo el circuito que se encuentra aquí adentro. El circuito de la pava eléctrica es muy sencillo. Tiene una serie de elementos que los vamos a ir viendo, pero si alguno de ellos no se encuentra en un estado correcto de funcionamiento, la corriente no puede ser capaz de circular y de esa manera no va a funcionar la pava. Lo que acabamos de sacar recién es esta parte que les mostraba y ahora vamos a proceder con lo que está dentro de la jarra. Para desarmar la parte de la pava vamos a sacar estos tres tornillos. Una vez que sacamos los tres tornillos, giramos un poquito y levantamos. Aquí dentro hay tres tornillos más, los vamos a quitar. Una vez que tenemos ahí suelto, lo vamos a dejar por el momento. Este punto de acá y que pega la vuelta y viene hasta este otro punto es la resistencia de la pava eléctrica y generalmente es lo que primero se suele averiar. Entonces vamos a verificar el funcionamiento de la resistencia. Para eso vamos a tomar el tester y lo vamos a poner en la función ohm o continuidad. ¿Cómo vamos a saber si la resistencia está funcionando o no? Tiene que emitir el mismo sonido cuando pongamos las dos puntas aquí y además nos tiene que marcar el valor de la resistencia, que luego lo vamos a usar para corroborar si ese parámetro está dentro de lo establecido por el fabricante. Entonces ponemos primero una punta aquí y luego la otra acá. 26,8. Anotamos que la resistencia tiene un valor de 26,8 y lo vamos a redondear a 27. Ahora bien, ¿cómo hacemos para saber si este valor de resistencia está bien? Para hacer esto vamos a utilizar la ley de Ohm y vamos a decir que la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. Y a su vez, la potencia es igual a la tensión por la corriente. La potencia la tengo que me dio el fabricante y es 2000 watts. La tensión de trabajo la tengo. Como me dice 220 a 240 volt, que es el rango de trabajo, voy a usar el promedio y voy a poner 230 voltios. Lo que no tengo es el valor de la corriente, porque no puedo determinar la corriente ya que la pava no está funcionando. ¿Qué hacemos? Introducimos esta fórmula dentro de esta y reemplazamos los valores. 2000 watts son 230 voltios por la tensión dividido la resistencia. Y reemplazamos nuevamente los valores. 230 voltios por 230 voltios dividido el valor de la resistencia que habíamos dicho que era 27 ohm. Multiplicamos esto por esto y luego lo dividimos por 27. 2000 watts serán 230 voltios al cuadrado dividido 27. Lo que resulte de hacer 230 por 230 dividido 27 ohms tiene que dar 2000 o muy cercano a 2000 watts. A mí me da un valor de 1959,26 watts. Es muy cercano a 2000 watts. Entonces quiere decir que nuestra resistencia está ok y no es problema de la resistencia lo que está pasando en la pava. Entonces vamos a empezar a revisar el resto de los elementos. Para eso vamos a empezar a analizar. Estos dos círculos que marqué en esta parte representan a todo este sistema que se encuentra aquí. Vamos a desconectar este cable y les voy a explicar qué sucede dentro. Como les dije, estos círculos que están aquí están representados en el dibujo en esta forma y tienen el cable de fase y el cable de neutro conectados interiormente
es decir, de este otro lado, que me llevan a lo que yo anoté acá como corte bimetal y corte bimetal, tanto para la fase y el neutro. Ese corte bimetal representan estas dos chapas bimetálicas que están de este lado, que pueden apreciar allí dentro. Cuando yo presiono esta chapa hay un contacto interior que baja. Eso me representa esto que yo dibujé en esta parte y en esta parte. Sucede tanto del lado de la fase como del lado del neutro. Lo que logramos con esto es que cuando el agua se enfríe, es decir, se enfría el agua, se enfría el bimetálico y cierra el contacto, vuelve a calentar el agua y mantiene la temperatura que nosotros habíamos prefijado a través de otro elemento que lo vamos a ver en breve. Lo que tenemos que corroborar es que exista continuidad entre este punto y este punto. Estos dos puntos que están acá representan a la bornera de salida del circuito. Fíjense que está marcada la bornera de la línea o la fase y la del neutro. Lo que vamos a hacer es verificar continuidad entre el punto que queda arriba, es decir, el punto que queda fijo. Este punto es el que queda fijo y este es el que se está moviendo. Para eso vamos a medir así como está, sin presionarlo. Vamos a meter el tester, una punta del tester acá y la otra punta del tester acá, y nos tiene que dar en continuidad. Entonces dejo fijo en la bornera del neutro y pruebo allí dentro. Tenemos continuidad del lado del neutro. Hacemos lo mismo para la fase. Ponemos la punta del tester de este lado en la bornera de salida y medimos en ese punto de entrada. Bueno, acá no hay continuidad. Fíjense, no está sonando el... Acá podemos decir que no hay continuidad. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo particularmente en este caso? Pusimos el tester en la chapa bimetálica de este lado y tenemos continuidad en el neutro desde este punto hasta este punto. El problema sucede entre este punto y este punto, ya que no hay continuidad. ¿Qué es lo que suele suceder? Como esto es un aro de metal, fíjense que un poco se mueve. A veces no suele hacer contacto allí. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una pinza de punta y le vamos a apretar un poquito, pero apenitas, de esta manera, para acomodar el contacto interior con el exterior. Y vamos a ver ahora qué sucede. Vamos a tomar nuevamente el tester y lo dejamos en continuidad. Y vamos a probar la bornera del lado de la fase respecto a este punto. Entonces, ponemos allí y medimos del lado de adentro. Ahora sí tenemos continuidad. Para corroborar si esto realmente quedó bien, vamos a verificar primero la línea de salida. Entonces apoyamos el tester de un lado y luego el círculo central correspondería a la fase. Esto es correcto y no hay continuidad entre los otros puntos. Y hacemos exactamente lo mismo para el neutro. Apoyamos en la bornera de salida del neutro y chequeamos con el círculo exterior. Lo que acabamos de verificar recién es que existe continuidad entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto. Vamos a volver a conectar los dos cables que habíamos sacado anteriormente de esta manera. Y ya podemos decir que la resistencia está correcta, que la bornera está correcta, y ahora vamos a seguir el resto del circuito. En el esquema, cuando salimos de la bornera, vamos al siguiente elemento, que es un regulador bimetálico, que en realidad es una especie de termostato, que es este elemento que se encuentra aquí, que básicamente es el regulador de temperatura que nosotros le damos a la pava cada vez que queremos calentar el agua en un cierto nivel, ya sea medio o máximo. En ese punto se encuentra apagado, y cuando lo voy a girar en sentido horario,
hace ese pequeño ruido que es la conexión y desconexión de este contacto que se encuentra acá, que a su vez está enlazado a un bimetálico para regular la temperatura deseada. Fíjense que el contacto se despega y se pega cuando la pava está encendida o está apagada. Acá hay dos cables, uno es el de llegada, que es el que sale de la bornera que habíamos visto recién, ingresa al elemento bimetálico y luego sale su camino y vamos a ver a dónde sigue. Pero lo primero que tenemos que chequear es que esto esté en estado de funcionamiento. Para eso nuevamente tomamos el tester y no tiene que existir continuidad entre estas dos borneras. Así como está, vamos a encender y ahora tiene que existir continuidad entre esas dos borneras si este elemento se encuentra en estado de funcionamiento. Entonces con eso descartamos que el termostato está averiado y continuamos con el resto de la instalación. El cable de salida del termostato viene por aquí e ingresa adentro, sigue por el mango de la pava y llega hasta el elemento de corte manual que utilizamos para encender o apagar la pava. El cable llega a ese punto y del otro borne sale y vuelve por el mismo lugar hasta este otro cable que está aquí, que es el primer ingreso a la resistencia. Vamos a ver eso en el circuito. Como les mencioné, de la salida del regulador bimetálico entra por el mango, va hacia el interruptor de un punto que simplemente es accionar para encender o apagar, y de allí sale y va al punto de la resistencia. Para corroborar el funcionamiento del interruptor manual vamos a tomar una medición de continuidad desde este punto hasta este punto y así nos vamos a dar cuenta si accionando o no existe continuidad en esta parte. Este punto corresponde a la salida del elemento bimetálico y este punto es la entrada de la resistencia. La entrada de la resistencia es este punto. Vamos a dejar el botón en 0, allí no debería existir continuidad. Corroboramos, ponemos el punto aquí y este otro punto acá y como ven no existe continuidad. Lo que hacemos ahora es encender la pava y debería existir continuidad. Quiere decir que nuestro interruptor manual está funcionando correctamente. Ya estaríamos en condiciones de volver a armarla y probarla. Entre la entrada y la salida de la resistencia se conectan dos cables que van hacia un indicador luminoso y que es una luz que traen a la mayoría de las pavas para indicar que la pava está encendida. Fíjense que son estos dos cablecitos que están acá. Uno se conecta a un punto de la resistencia y el otro cablecito se conecta al otro punto de la resistencia. Recuerden que al principio teníamos la ley de Ohm para la corriente. Voy a hacer ese cálculo de tensión dividido la resistencia y luego lo voy a medir con la pinza amperométrica a la pava funcionando para corroborar si esos datos están correctos. Entonces la corriente va a ser igual a 230 voltios dividido la resistencia, que es 27. Y eso me da un valor aproximado de 8,51 amperes. Cuando hagamos la medición, la pinza amperométrica tiene que arrojar un valor muy cercano a 8,5 amperes. Entonces lo que nos toca ahora es volver a armar la pava como estaba y probar el funcionamiento. Bueno, ya tenemos la pava con agua, tenemos la base está conectada. Lo que hice acá fue armar una prolongación al cable de fase y de neutro hacia la toma de tensión, porque lo que quiero es corroborar la corriente que circula a través de la pava y ver si coincide con los 8,5 amperes que habíamos calculado anteriormente. ¿Por qué hago esto? Porque si tomo la pinza amperométrica y la pongo directamente por el cable que trae la pava, no va a tomar ningún registro de corriente, ya que la corriente de ida más la corriente de vuelta me va a dar como resultado 0. Entonces sí o sí tengo que pinzar en uno de los dos cables, ya sea en neutro o en fase, es indistinto. Entonces pongo la pinza en escala de amperes a 40 amperes. Recuerden que teníamos 8 amperes, entonces con 40 vamos a andar bien para tomar la medida.
y pinzamos cualquiera de los dos cables y encendemos la pava. Tendría que encenderse una luz de color azul de este lado. La luz se enciende, el agua empieza a calentar y están circulando nuestros 8 amperes por la línea. Estamos muy cercanos a los 8 amperes que habíamos calculado y de esta manera queda la pava reparado y en estado de funcionamiento. Y hasta acá el video de hoy, espero que te haya sido útil y te haya gustado. No te olvides de compartir, darle un like y suscribirte. Esto ha sido Universo Eléctrico, muchas gracias, hasta pronto.